es un tiempo de Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame y permite que tu Santo Espíritu me enseñe a escuchar, pero especialmente me guíe a practicar tu palabra por un camino sin obstáculos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vaya donde quedamos hace 8 días, allá en Nehemías 1, versículo 11. Y haga de esta su oración diciéndole ahí: Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos de honrar tu nombre. Y te pido que este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey. Padre amado y eterno, queremos pedirte que sea tu palabra hoy sobre nuestras vidas, Dios, revelándose, Señor, como se ha revelado, Dios de los cielos, cada mañana, cada día, cada tarde, cada noche a nuestro corazón. Queremos pedirte, Espíritu de Dios, Señor, que nos permitas, Señor Jesús, recibir un alimento sólido. Quita, Padre precioso, lo que viene del hombre y coloca lo que viene de tu Espíritu. Y que conforme lo has revelado a mi vida, Señor, sea revelándolo a tu pueblo para crecimiento, para edificación de la iglesia. Que tu Santo Espíritu, Señor, encuentre y halle comodidad en medio de nosotros, Señor, porque te anhelamos, te necesitamos y deseamos que tu presencia esté con nosotros y en nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, amén y amén. Bueno, ¿cómo es que se llama la serie? Siguiente, ¿qué? Nivel. Y estamos en una temporada donde estamos estudiando el libro de Nehemías. Y hace 8 días hablábamos de Nehemías ahí en el capítulo 1. Y quiero colocarte en contexto de lo que vamos a empezar a ver en el capítulo 2. La verdad, a veces juego en el salto, gracias, en el salto del contexto, pero en este Dios me tiene muy juicioso. Y para quienes son juiciosos y toman nota, para los que no, pues ven la prédica de la semana pasada y ahí se conectan. Pero para los que toman nota, yo los invitaría a que cojan la prédica de hace 8 días y sobre esa empiecen a escribir nuevamente, ¿ya? Porque es un complemento. Me sorprende a mí muchas veces lo que uno intenta, pero lo que el Espíritu quiere es mucho más grande de lo que uno cree. Amén. Quiero darte un poco del marco histórico de lo que estamos hablando. Si usted toma esa oración de Nehemías 1, versículo 11, dice algo muy especial. Pasa de lo general a lo particular, ¿sí? Pasa de orar por muchos a orar personalmente. Señor, te suplico que escuches nuestra oración. Eso es plural. Es decir, aquí estamos orando para varios, ¿cierto? Pues somos tus siervos y nos complacemos de honrar tu nombre. Pero pasa de lo mucho a lo poco, ¿sí? De la multitud a la singularidad. Y dice, y te pido que a este siervo tuyo, y ahí ya lo hace personal, le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Es decir, acá ya está pidiendo, hay un arrepentimiento de todo lo que vimos hace 8 días, pero él finaliza la oración diciendo, Nehemías finaliza la oración diciendo, necesito favor porque esto que voy a hacer no depende de mí, ¿sí? Y esto es algo muy importante para pasar a un siguiente nivel en nuestras vidas. Porque a veces Dios necesita que nosotros, que su pueblo entienda, ¿ya? Que no es tan capaz como parece. Que somos capaces de todo, pero que eso todo que somos capaces lo hacemos porque lo hacemos por Él, por su poder. Porque Él nos empodera, nos llena de su gracia, de su misericordia y podemos todo. ¿Por qué? Porque vemos, por ejemplo, en la Biblia, ejemplos como el de la Torre de Babel, donde el hombre puede llegar a cosas que podría llegar a pensar que es Él, ¿sí? Y ahí Dios, ¿qué hace? Pues Dios derriba algunas torres de Babel en nuestras vidas. Bueno, creo que la oración de Nehemías se está poniendo en torno a saber dónde está, pero también saber qué es lo que quiere, qué es lo que viene. Y él ora, ya en lo particular, queriendo ganarse el favor del rey. ¿Cuál rey?
El rey que estaba operando en este momento, que era el rey de Persia, ¿sí? Era el rey Artajerjes, ¿ya? Si alguien está en embarazo, tiene un niño, ahí tiene ese nombre, muy chévere, ¿sí? Artajerjes, que fue el rey de Persia, por allá en el año 464 y 425, aproximadamente. Pero quiero darte este contexto para que tú puedas comprender qué es lo que viene posterior y por qué. Hay una palabra que me encanta que se llama convergencia. Y es cuando los puntos se unen en el camino. Es como cuando tú conoces una persona en algún momento, pero después esa persona se convierte en la pieza clave del milagro que Dios iba a hacer en tu vida. ¿Sí? Yo me sorprendía de lo que el Espíritu puede hacer cuando esta semana que una persona me decía, pastor, es que yo ya lo había escuchado a usted. Yo decía, yo no lo conozco, nunca lo he visto en mi vida. Y yo creo tener buena memoria para eso. Pero cuando el Espíritu sobrepasa nuestro entendimiento, uno está siendo usado en donde menos se le ocurre, en donde menos se imagina y con quien menos se imagina. Bueno, Artajerjes tenía un papá, ¿sí? Fue el nombre de Artajerjes, es muy creativo porque el papá se llamaba Jerjes, ¿sí? Entonces, imagínense la creatividad para poner al hijo Artajerjes, ¿sí o no? La mamá ya estaba harta del tema y le colocó Artajerjes, ¿sí o no? Entonces, Jerjes, su papá, es muy importante en este contexto. ¿Por qué? Porque cuando usted mira los libros, va Esdras, Nehemías, que normalmente son una carta junta, es igual en cronología de tiempo, ¿sí? Como lo explicábamos hace 8 días, uno para el templo y otro para la parte espiritual, el sacerdote y el laico. Pero también viene Crónicas, que es la historia de esto, pero después sigue Esther, ¿sí? Cronológicamente tienen mucho que ver, porque resulta que Jerjes es el rey, ¿sí? Se aduce que es el rey al que Esther iba a pedirle intercediera por su pueblo. Y usted ya profundizará la historia de Esther y se dará cuenta lo valioso que es todo esto. Lo único es que cuando usted me oiga a mí hablar de Esther, fijo, viene un ayuno, fijo, ¿sí? Ya ahorita le termino de contar. Entonces, ¿por qué es esto importante? Porque en Esdras 4:21, Artajerjes está ordenando lo siguiente. Por eso, ordénales a esos hombres que cesen sus labores, que suspendan la reconstrucción de la ciudad, hasta que yo promulgue un nuevo edicto. ¿Sí? Y esto es importante, muy importante. ¿Por qué? Porque este Artajerjes de Esdras se está oponiendo a la reconstrucción. Recuerde, Artajerjes, hijo de ¿quién? De Jerjes. Sí, eso ya suena como a gárgara, eso ha dicho raro, ¿sí o no? Y es importante que usted lo tenga acá. Pero ahora Artajerjes se va a oponer a la reconstrucción, ¿sí? Y va a decir, paren eso, hasta que yo emita un decreto. Es lo que dice Esdras 4:21, ¿sí? Hasta que yo promueve un nuevo edicto. ¿Listo? Después entonces ese mismo Artajerjes es al que Nehemías ora a Dios pidiendo que ese Artajerjes, ¿sí? Que él halle favor ante ese rey. Y ese rey que tiempo atrás había dicho no se reconstruye, ahora dice sí se reconstruye. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué hay el cambio de este corazón a este corazón? ¿Sí? Hay muchas razones, muchos elementos. ¿Por qué? Porque el decreto de Artajerjes de reconstruir Jerusalén cumple parte de una profecía. Y es esta profecía que está en Daniel 9:25. Cuando usted ya escucha a Esther y a Daniel, viene ayuno. O sea, no hay forma, viene ayuno. ¿Sí? Ahí ya vamos llegando. Porque ese decreto es muy importante porque hace parte de la profecía de las 70 semanas, de la cual Daniel 9:25 habla. Que tiene que ver con la puesta en marcha del reloj profético de Dios hasta la llegada ¿de quién? Del Mesías. ¿Sí? Entonces yo quiero que usted entienda que esta palabra de hoy entra en un campo profético para su vida, ¿sí? Porque Dios quiere hablarle a usted de lo que viene, de lo que está por venir. Muchos crecimos en ambientes donde dijeron lo mejor está por venir y todos creían que era pasarla bueno. Lo mejor que está por venir es Jesucristo, ¿sí? Y si eso no es lo mejor que está por venir en tu vida, tú tienes que recalcular. Y eso es parte de este mensaje. Volvamos a Nehemías 1:11. Voy a volver a colocarlo acá. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que este siervo tuyo le concedas tener
éxito. Hay algo que Nehemías me deja saber en este final de esta oración. Y es que Nehemías colocó a Dios primero. Pasó de lo mucho a lo singular, pero pasa de reconocer que si él quiere algo nuevo, tiene que poner a Dios primero. ¿Sí? Si tú quieres algo de transformación en tu vida, tienes que poner a Dios primero. ¿Sí? Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que dice que por dentro nos vamos renovando. ¿Sí? Que aunque por fuera nos desgastamos, por dentro nos vamos renovando. Y esto me ayuda a entender que así como Nehemías pasa de lo general a lo particular, ya, él cumplía una función, de la cual él tenía que estar claro. ¿Cuál era la función de Nehemías? ¿Era qué? Uy, ¿se durmieron? ¿Qué era? ¿Qué hacía? ¿Era qué? Copero. O sea, no es como los coperos de ahora que solo de copa en copa, ¿no? El copero de ese momento cumplía una función muy especial. ¿Por qué? Porque primero era un hombre de mucha confianza al rey, ¿sí? Y uno se preguntaría, ¿por qué he de orar? Si tengo tanta confianza, ¿por qué he de orar tanto? ¿Ya? ¿Por qué he de orar de esta manera? El copero cumplía además una función trascendental, y era que se anteponía el peligro cuando el rey iba a comer. Es decir, él primero probaba especialmente los vinos, ¿ya? Antes de cada comida. Y después de eso, el rey ya podía comer. Más o menos funcionaba. Si Nehemías comía y estaba envenenado, se moría Nehemías. ¿Sí? Imagínense la confianza que yo tengo que tener en un hombre para ver que si de pronto se murió, dijo, ¡ay, gracias hermano! Y se murió. O sea, es una cosa contradictoria, ¿sí o no? Interesante. Pero habla mucho de la actitud que Nehemías tenía que tener. Y yo quiero darte 4 claves, ¿sí?, del siguiente nivel que tienen que ver con lo que sigue en el capítulo 2. Nehemías 2, del 1 al 3. ¿Sí? Yo le voy a decir que le voy a pedir que sea muy gráfico conmigo y que se ponga el dedito aquí en la sien. ¿Sí? Usted tiene normalmente aquí cerca el cerebro, ¿cierto? Y diga conmigo inteligencia espiritual. Antes de eso, bájelo y póngalo aquí en el corazón. ¿Sí? Y diga conmigo inteligencia emocional. ¿Sí? Parecen lo mismo, pero no son iguales. Nehemías 2, versículos del 1 al 3. Un día, en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, eso más o menos para los que quieren colocarlo es entre el mes de marzo y abril, ¿sí?, lo que es cercano a la primavera, en la comparación del calendario hebreo antiguo con nuestro calendario occidental, llamémoslo así, ¿ya? Al ofrecerle vino al rey, me devuelvo. Un día en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó. Escuche, es qué está pasando acá. Este es una acción, un momento, ¿sí?, emocional. Tengo un rey que tiene un hombre que prueba su vino, ¿sí?, y lo veo triste. Yo digo, ¿sería el vino que le pasaría a Nehemías? Yo ya hasta tendría miedo de comer de rey, ¿sí o no? Porque el que me da el vino viene con una cara amarga. ¿Sí me está entendiendo? Y lo que pasa aquí es un momento humano. Es un momento de un hombre que tiene un súbdito que lo cuida, pero que al verlo, su aspecto físico refleja que pasa algo, ¿sí? Eso es como cuando usted está en su casa, usted mira a su esposa y dice, algo le pasa, pero yo sé que ella me va a responder nada, ¿sí o no? Pero algo pasa, uno sabe que algo va a pasar. Bueno, Nehemías estaba en esta condición, pero esta condición tiene una particular tema en el contexto, que en la época usted podía ser el copero, pero usted no se podía poner triste. Es decir, usted no puede ir llorando donde su jefe. Ay, es que jefe, yo tengo emociones, nada, muerto. Así era en ese momento. Usted no se podía poner triste. Usted tenía que ir a guardar su tristeza a otro lado. Pero aquí está pasando algo diferente. Está empezando a activarse el corazón de un rey que años atrás había dicho, no reconstruyen esta ciudad. Por muchas razones que ahora las vamos a ver en el texto. Pero que acá está diciendo,
algo le pasa a Nehemías. Claro, mi vida depende de él, yo también estaría preocupado, ¿sí o no? Es lo mínimo, es lógico, ¿cierto? Dice, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó, ¿por qué estás triste? Normalmente no se hacía eso. Cuando usted va a Esther 4:2, usted se da cuenta que en Esther pasa exactamente lo mismo. Esther tiene que guardar un protocolo para poder entrar al rey, ¿sí? Y manifestarle su angustia por su pueblo. Porque si lo hacía de una manera equivocada, si expresaba sus emociones de una manera equivocada, lo que le venía era morir, ¿sí? Ella podía morir allí. Esther 4:2 dice lo siguiente: llegó hasta la puerta del palacio porque no se permitía que nadie entrara por la puerta del palacio vestido de luto. Más o menos decía, quédese en casa si está aburrido, ¿sí o no? Era fuerte. No, imagínense para venir a la iglesia. No, ahí sí no vendría mucho, ¿cierto? Pero sigamos, ¿ya? Sigamos acá explorando el texto. Dice, ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Y mire lo que sigue aquí en expresión. Nehemías dice, yo sentí, ¿qué? Miedo. ¿Por qué sintió miedo Nehemías? Por lo que te estoy explicando. Porque el contexto dice que él no se podía poner triste. Y el rey, que lo había podido mandar a matar de una al verlo triste, dice, no, estoy dudando, de pronto es que le cayeron mal los frijoles y yo no me los voy a comer, ¿sí o no? Entonces dejémoslo ahí, de una vez matémoslo y dejémoslo ahí. Pero él le pregunta ahora. Y entonces ahora viene, ¿sí?, a practicar Nehemías la muralla, ¿sí?, de la emoción. Y abrió la puerta de la protección. ¿Para practicar qué? La inteligencia espiritual, ¿sí? Escuche la respuesta. Y le respondió, que viva su majestad, ¿para qué? Para siempre. Yo quiero que usted se ponga en la película. El man venía aburrido, deprimido, llamémoslo así. El rey le dice, ¿qué te pasa? Escuche el contexto, lo podía matar, ¿sí? Y él le dice, es que estoy triste, pero que viva su majestad. ¡Tarán! O sea, yo decía, ¿esto qué es? O sea, si yo lo veo desde este contexto emocional, yo digo, ¿esto qué es? O sea, ¿en serio, Señor? Pero entonces empiezo a entender que Nehemías era un hombre con inteligencia espiritual, que trasciende la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque ya nosotros conocemos inteligencia artificial, emocional, y ahora usted conoce la espiritual. Y la espiritual es aquella que te permite entender los momentos. ¿Con qué respondió Nehemías? Con un principio, se llama honra. Respondió con respeto, con sujeción, ¿sí? Y con temor a la autoridad. Inmediatamente lo que le dijo es, yo estoy triste, pero que viva su majestad, para siempre. Es decir, le dio su posición. El que es inteligente espiritual sabe que sus principios no se limitan a conocerles, a leerles, a pegarlos en una pared, a ponerlos en una camiseta bonita. Sus principios son para aplicarlos. Sus principios son para cuando estoy en problemas, cuando no estoy de acuerdo, cuando sé que no va a pasar, ahí los uso. Para eso son mis principios. Eso es una persona con inteligencia espiritual. Es aquel que tiene la cabeza de tomar de aquí y poner aquí. Y de que cuando se ponga aquí, fluya aquí. ¿Sabe qué es la inteligencia espiritual? Es poner estos 45 centímetros que hay de aquí a aquí a funcionar. Pero pastor, estaba asustado, estaba triste, su pueblo, ya usted sabe el contexto, por eso te lo doy antes. ¿Cómo se hace eso? Bueno, Nehemías nos ha modelado cómo a través de una relación íntima y personal con Dios se es inteligente espiritualmente. ¿Cómo se pone a funcionar todo lo que yo tengo aquí con todo lo que yo tengo aquí? Porque ¿cuál es el problema de no ponerlo a funcionar? Que yo puedo quedarme como el fariseo que tiene todo el conocimiento, pero no sabe aplicar lo que está sintiendo. Porque lo que está sintiendo es mayor que lo que conoce. Y usted no sabe cuántas personas uno se encuentra en este caminar diario en la iglesia que conocen todo para vivir como Dios manda, pero viven como ellos quieren. Conociendo todo, lo tienen todo, pero lo que sienten, lo que le hicieron, lo que sintieron, no los deja conectar lo uno con lo otro. El inteligente espiritual es alguien que fluye,
Y cuando está en la dificultad, a pesar de la tristeza, es que escúcheme esto, léalo. Yo sentí mucho miedo. Uno con miedo, ¿qué responde? Bobadas, ¿sí o no? O uno con miedo, ¿qué hace? Huye, evade, se pone a decir cualquier cosa. Pero este hombre dice que sintió mucho miedo ante el rey, ya sabe por qué, usted ya conoce el contexto, y le responde que viva su majestad para siempre. ¡Wow! ¿Sabe qué está haciendo él? Sobreponiendo el principio de la honra, sobreponiendo el principio de la autoridad, sobreponiendo el principio de la prudencia, sobreponiendo el principio de alegrar a otros, por encima de lo que él está sintiendo. ¡Wow! ¿Por qué? Porque era un hombre con inteligencia espiritual, ¿sí? Porque era un hombre decidido a aplicar lo que Dios le había dicho. Y mire lo que le dice, primero lo exalta y ahora ¿qué hace? Le entrega su paquete. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas con sus puertas consumidas por el fuego? ¡Wow! ¿Qué pasa? Voy a poner un ejemplo. Las señoras de otras iglesias, de esta no. Pero piense, y los hombres de otras iglesias, de esta no. Piensen que usted tiene una situación que tiene que hablar. Pero antes de ella, usted se pone en principio. ¿Qué pasaría si yo llego antes de eso donde mi esposa a decirle, ¿sabes una cosa? Valoro tanto todo lo que haces en el día por nuestros hijos y por la casa. ¿Sí? ¿Te puedo preguntar algo? O sea, en otra época le decían a uno, llegue con la carne abajo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Que el principio desarma la emoción, pero me permite expresar lo que yo necesito expresar, porque he sido creado así. Pero la palabra me da un curso de asertividad, ¿sí?, infinito, de cómo yo debo operarlo, con inteligencia espiritual, conociendo, entendiendo. El viernes en parejas aprendíamos algo, que hay equipamiento y entrenamiento. Dios nos equipa. Cuando usted viene el domingo aquí a la iglesia, Él te equipa, te da. Por eso tú tomas nota, por eso apuntas lo que necesitas practicar en casa, ¿sí? Y cuando llegas a casa, ¿haces qué? Entrenamiento. Tú recibes equipamiento para hacer entrenamiento. Lo mismo pasa con la mente y con el corazón. Tú te equipas en la mente, pero entrenas en el corazón. Para que cuando tengas que practicarlo, ¿sí?, no dañes, sino que ames. No dañes, sino que construyas. Eso fue lo que hizo Nehemías. Ahora, ponle atención a lo que dice la palabra de la mente y del corazón. De la mente dice Romanos 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados. ¿Mediante qué? La renovación de su mente. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y ¿qué? Y perfecta. Eso habla de la mente. De que no nos amoldemos a lo que conocemos. De que no nos amoldemos a lo que vemos. Sino de que seamos transformados. La versión Dios habla hoy dice, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Eso dice la palabra. Y acerca del corazón, la palabra dice en Ezequiel 36, 26, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Wow, yo veía esto y ¿sabes algo? Solo veo el amor de Dios en su promesa de que tú y yo vivamos por el Espíritu de Dios, no ahora. No solo desde Pentecostés, desde antes del antes, Dios ya quería darte el Espíritu de Dios para que tu corazón fuera inteligente espiritualmente y tomaras decisiones para tu crecimiento, para tu bendición. Dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra, ese terco emocional y sentimental corazón, del cual también dice Jeremías es engañoso. Pero Dios no lo dio. Pero en la carne es engañoso. Y sigue diciendo, y les daré un corazón tierno y ¿qué? Y receptivo. Dígale que tiene al lado, tu corazón es nuevo, es tierno y es receptivo. Y usted respóndale, amén. ¿Sí? Porque ese es el corazón que tú tienes según la promesa. Porque ahora tú tienes la garantía de que por haber recibido a Jesucristo, tienes el Espíritu de Dios. Por tanto, Dios ya te quitó la terquedad.
¿Sí ves? Respondieron solo los tercos, los que ya se les ha revelado. Los otros no son tercos, son unas mansas palomas. ¿Sí me entiendes? Pero a veces hay personas que ya se les dio un nuevo corazón, pero siguen aquí. Y como no lo han bajado, son tercos. Dios les está diciendo, oye, ¿para acá? Ay, pero es que no puedo, Señor, ¿que para acá? Ay, Señor, ¿no será que otros 40 años con esta? ¿En serio? Yo te digo, ¿en serio vas a seguir así? Cuando la palabra de Dios es tan clara y te dice, sé inteligente espiritualmente, úsala. Usa la inteligencia espiritual, como decía el comercial, ¿cierto? Inteligencia espiritual, úsala. Dígale que tiene al lado, ¿cuál es tu excusa? Versículo 27, infundiré mi espíritu en ustedes, y está con E mayúscula. ¿Qué es el espíritu de quién? De Dios. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes, mis principios por encima de tus emociones. Es lo que me deja ver Nehemías, que él era un hombre de inteligencia espiritual. Y eso levanta la muralla de mis emociones en el lugar correcto y abre y cierra la puerta, ¿sí?, de mis reacciones. El inteligente espiritual sabe cómo Dios quiere usar lo que le ha entregado. Poner a funcionar esa inteligencia espiritual traerá a tu vida sanidad, libertad, madurez. Pero especialmente, como dice Pablo en Romanos, caminar y procurar cada día la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Dios te está diciendo, renuévate. Porque después, los que son inteligentes espiritual siempre están listos. Diga conmigo, siempre listos. Uy, eso al rebelde salió ahí. ¿Sí o no? Salieron los juegos del hambre ahí de una vez, ¿cierto? Los que fueron scouts lo hacían de otra manera, ¿cierto? Ya casi no hay scouts. Pero bueno, Nehemías 2, versículo 4. Vamos a ir leyendo lo que está pasando en esta escena. Usted piensa en una película. El rey preguntó, ya pasó todo este episodio, ¿cierto? Pero ahora dice, el rey preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? O sea, uno dice, ¿qué es eso? Es la respuesta de una oración que hace 3 versículos tú y yo estábamos leyendo. Señor, déjame encontrar el favor de este rey. Recuerda el contexto. Artajerjes, Esdras, se había negado a reconstruir el pueblo. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó en el corazón de este rey para que cambiara de opinión? ¿Qué pasó en el corazón de un hombre, de un jefe, de un esposo, de una esposa, que antes nadie daba un peso por él o por ella, pero ahora tiene un corazón receptivo y una mente renovada? ¿Qué pasó allí? Y yo te quiero decir algo, lo primero que pasó es tu oración. Porque tu oración, ¿sí?, puede que no cambie a la otra persona, pero el primero que cambia es a ti. Y cuando tú cambias, ahora tú vas a ver el cambio en ella, ¿sí? Porque usted no sé si usted se ha encontrado alguna vez con una persona y dice, ay, cómo estás de cambiado. Yo le dije, no, yo sigo siendo el mismo, el que ha cambiado es usted, que ya me ve diferente. Porque eso pasa. Y aquí lo que está pasando precisamente es que este rey cambió su corazón. La palabra no nos muestra si Artajerjes estaba orando, tenía una relación. No nos dice. Pero dice que en su tradición hubo un padre como de él, ¿sí?, que ayudó al pueblo de Dios. O sea que Artajerjes venía en camino, dice que cuando asumió su reinado tenía alrededor de 20 años, pero vio lo que hacía su padre. Y su padre un día puso favor sobre el pueblo de Dios. O sea que, ¿qué cambió el corazón de Artajerjes? ¿Sí? Dios, evidentemente. Pero la oración de Nehemías, el enfoque de Nehemías, siendo inteligente espiritual, dándole su posición, poniendo los principios, ¿ya?, le permitió pasar. Y por eso Nehemías considero que es un hombre que está siempre listo. ¿Para qué? Sigamos leyendo. El rey preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Y mire lo que dice aquí. Después de orar al Dios del cielo, póngase en la escena, ¿sí? Yo lo invito a que se ponga hoy en 3D. Está el rey allí, Nehemías acá, están en una conversación directa. Nehemías no le podía decir ahí, espérame, voy al baño. No podía. Entonces, ¿cómo oró Nehemías? Porque la palabra dice, después de orar al Dios del cielo, la NBI dice, se encomendó al Dios. ¿Cómo te encomiendas tú en una oración tan rápida
que te deje listo. Y esto me llevaba a comprender que la oración del cristiano de esta época siempre tiene que estar lista. Tú siempre tienes que estar listo para orar, porque tú no sabes qué te van a dar, qué vienes orando. Imagínese, Señor, por favor, dame la idónea, Padre precioso, y justo ese servicio se le sienta al lado y le dice, ¿trajiste Biblia? ¿Qué hago? ¿Sí me entiende? No sabe hacer nada. Usted siempre tiene que estar listo, ¿sí? Siempre. Por eso tiene que aprender palabra, por eso tiene que... Y la pregunta es, ¿estás listo? Porque tal vez el rey, está listo para entregarte, pero tú no estás listo para recibir. Y aquí Nehemías me deja ver que siempre estuvo listo. ¿Cómo? En oración. Por eso ayunó antes. Por eso vamos a empezar a preparar la iglesia. Una iglesia siempre lista, siempre ayuna. Les vamos a ayunar 10 días a partir de mañana. Bueno, yo sé las caras, ya vi las caras que 10 días. Sí. Por WhatsApp y redes les vamos a mandar las condiciones. ¿Ya? Pero vamos a ayunar 10 días para estar siempre listos, porque el ayuno nos deja listos. ¿Cómo oró Nehemías entonces acá? ¿Qué me deja ver acá? Nehemías 1, una oración profunda e íntima, de lo general a lo particular. Una oración que incluía el pecado de todos, pero también incluyó su necesidad particular. Una oración de intercesión que decía, Señor, cambia esta nación, pero después decía, Señor, cámbiame a mí. Es una oración. ¿Cuánto se pudo demorar esa oración? Si usted lo termina de leer, tal vez puede demorarse 10, 15 minutos. Pero también dice la palabra que Nehemías oraba en la mañana, en la tarde, en la noche. Tenía un ritmo de vida de oración. Quiere decir entonces que la única manera en que tú vas a tener oraciones siempre listas es cuando tú intencionalmente buscas oraciones y tiempo con Dios continuo. Es decir, no va a venir una oración rápida si tú no pasas tiempo con Dios. La razón por la que una oración de 1 minuto, menos de 1 minuto, de 30 segundos, cuéntelos ahí, después de orar al Dios del cielo. ¿Qué oró? ¿Cuánto se demoró? No dice, pero son líneas, porque seguido dice, le respondí. ¿Sabe cuál fue la oración de Nehemías? Ay, Señor, ayúdame. ¿Ya? ¿Cuánto se demoró? ¿Segundos? La razón para que esa oración de segundos, y hay muchas oraciones de estas en la Biblia, ¿sabías? Hay una oración por allá, creo que es de Josué, en la batalla de Ahí, donde Josué ora no más de 30 segundos y Dios le da una victoria. ¡Wow! ¿Por qué? Por esa oración. Porque los extremos nos han marcado. Entonces tenemos quienes nos dicen que como Jesús dijo que no habían podido orar 1 hora, si no se ora 1 hora no es suficiente. Pero Jesús nos deja ver que Él alzaba la mirada al cielo, oraba y seguía. Entonces, ¿cuál es la correcta? Las dos. Porque la palabra dice, hagan lo uno, de hacer lo otro. ¿Sí? Es decir, yo necesito, Eclesiastés, Salomón lo dice muy bien, hay un tiempo para orar largo y hay un tiempo para orar lo preciso. Porque hay momentos donde yo llegué y yo tengo que responder. Yo solo estoy esperando el momento que el Señor se atraviese en mi camino y me diga, ¿cuánto necesitas para el templo? Y yo le digo, paz, es sencillo, 20,000 millones de pesos, ya. Rápido, Señor. ¿Ya? Y yo te hago una pregunta, ¿tienes la oración corta, rápida para lo que estás esperando? ¿O te vas a poner a darle vueltas a Dios? Porque para eso son los planes, para eso se planea, para eso se revisa, para que cuando llegue el momento, tú te preparas y en esa curva llega la oportunidad. Y a esa curva, el cruce de esa curva le llaman éxito, que no es otra cosa más que prepararte y estar listo para el momento propicio. Y mi pregunta es, ¿cómo está tu oración? ¿Estás orando tanto en intimidad que cuando viene el momento público, tú estás listo para decirle, Señor, es aquí, me voy con todo? ¿Sí? Y le pregunto al soltero, ¿está listo? Y a la soltera, ¿está lista? ¿Por qué? Porque Dios está hablando claro hoy. Nehemías 2, versículo 5, dice entonces, le respondí. Recuerde, oró muy corto, producto de una relación permanente con Dios. Nehemías tiene 8 momentos espontáneos de oración de Nehemías, rápidos.
de momentos de dificultad. Hay momentos donde usted no alcanza a orar largo, no alcanza a ir al baño, le toca ahí ya. Señor, cúbreme. Hay momentos donde usted entra a lugares donde usted dice, Padre, cobra autoridad a este lugar porque aquí no hay sino demonios. Pero no dice que Nehemías se puso a gritar, ni se puso a nada. Hay momentos donde usted tiene que entrar y decir, Señor, que hay un ambiente maluco, toma control de esto en el nombre de Jesús. Y no tienes que abrir la boca allí, Dios conoce tu oración. Tú necesitas la protección de Dios, ¿sí? Y hay momentos donde dice, Señor, esta es mi oportunidad, dame las palabras, ¿sí? Hoy les tocó a los solteros, ¿sí o no? Siempre los casados. ¿El soltero cómo ora? Ora entrando al templo en decisión. Señor, bendice este siervo tuyo y dame éxito. Y cuando se sienta y llegó la idónea, usted dice, dame palabra, Señor, dame palabra. O calla mi boca, Señor, calla mi boca. ¿Sí o no? Los que ríen ya saben por qué. Vamos a la respuesta, le respondí. Si su majestad le parece bien y este siervo, escuche esto es inteligencia espiritual. Nehemías nunca se soltó de su principio en la oración. Si a su majestad le parece bien. Eso es un nivel de sujeción muy alto, que solo lo produce la oración, solo lo produce estar conectado con Dios. Es mucha precisión, es que una palabra lo había sacado de la voluntad de Dios con el rey. Pero Nehemías acá también le dice, si su majestad le parece bien, lo sigue honrando. Y si este siervo suyo es digno de su favor, ¿sabe cómo se llama eso? Reverencia. Ay, pero uno a veces ve los hijos que dice, papá, ¿me das esto? ¿Y por qué? Porque sí. Entonces yo les digo, no funciona así. Pero uno ve las diferencias, ¿no? Entonces uno ve la hija que va, se le acerca a uno, le besa la calva. Papi, aquí están sus chanclas. Sí. Papi. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué le dice uno ahí después? Nada. Es como el hijo adolescente que viene donde uno y le dice, siervo del Altísimo. Él dice, papá, llevo 21 días de ayuno. El Señor me dio esta palabra. Y yo quería pedirte un permiso. ¿Sí me entiendes? Primera de Proverbios callejeros, amarró los perros de una, ¿sí o no? ¿Por qué? Con Dios pasa exactamente igual. ¿Cómo te acercas a Dios? Con inteligencia espiritual, ¿sí? Porque hay un momento donde tú no la tienes y estás batallando la inteligencia emocional y tú te derramas con Dios. Pero ya para pedir tú tienes que estar anclado, tienes que estar siempre listo. Escucha esto, dice, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Usted conecta toda esta historia, ¿sí? Y usted empieza a darse eso, esto da para una película. Las películas cristianas serían muy buenas, ¿sí o no? Con todo esto. Y usted ve a Nehemías haciendo esto. ¿Y sabes de qué me acordaba Nehemías? De las palabras de Santiago en Santiago 4. ¿Qué es lo que pides? ¿Estás listo para pedir? ¿O te pasa lo que dice la palabra de Dios en Santiago? La traducción al lenguaje actual dice, sin embargo, no tienen lo que desean porque no lo piden a Dios. ¿A quién se le pide lo que tú deseas? A Dios. Deja de estar mendigando y pidiendo donde no tienes que pedir. Pídeselo a Dios, que es tu Padre. Y dice la palabra de Dios que tu Padre lo dará. Porque si aún nosotros como padres sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial dará el mejor regalo, el Espíritu de Dios, para que tú puedas obrar en su voluntad. Sigue diciendo Santiago, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Ay, Dios. ¿Sabes algo? El único que conoce el corazón es Dios. Y la pregunta es, ¿cuál es tu intención? Yo no puedo juzgar para qué estás pidiendo ese carro. Yo no puedo juzgar para qué estás pidiendo un ministerio. Pero Dios conoce tu intención. Dios conoce tu corazón. Nadie puede juzgar tu intención, solo Dios la conoce, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿lo que estás pidiendo se lo estás pidiendo a Dios o es tu carne la que lo está pidiendo? ¿O es a tu carne a la que le estás pidiendo? ¿Sí? ¿O es a tu vacío al que le estás pidiendo? ¿A quién le estás pidiendo? Dice, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. ¡Wow!
¿Para qué quieres una esposa? Le tocó a los solteros hoy definitivamente, es el Espíritu de Dios. ¿Para qué quieres una esposa, un esposo? ¿Para qué quieres una carrera? ¿Para deleitarte, para tus egos, para tu placer? ¿Para qué quieres lo que estás pidiendo ahora? Si no es para darle la gloria a Dios, con lo que hagas, tienes que recalcularlo. Porque no está basado en inteligencia espiritual, está basado en inteligencia emocional. Ahora, Dios te va a dar muchas cosas. Dios te va a dar, Dios puede prosperar lo material con las intenciones correctas, porque las va a usar. ¿Sí? Y tú te vas a deleitar de ellas, vas a disfrutar de ellas. Cuando uno Dios le permite cambiar una casa, un carro, alcanzar algo, es un placer sano. Pero la palabra de Dios acá está diciendo que si lo que pides en ese placer supera el placer de estar con Dios, estás pidiendo mal. Versículo 3, Santiago 4 dice, ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y cuando piden lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos, sus placeres. ¿Qué estaba pretendiendo Nehemías? Lo mismo que tal vez pretendió Daniel. Lo mismo que tal vez pretendió Esther, glorificar a Dios por su pueblo. Porque todo lo que nosotros recibimos al final es para glorificar a Dios. Es más, todavía no venden ataúdes con baúl ni con cosas para guardar. ¿Por qué? Porque al final todo lo que tienes es para glorificar a Dios, porque no te pertenece. Ay, pero Dios no quiere que nosotros nos disfrutemos del placer, sí. Dios quiere que tú disfrutes. Es más, en el Nuevo Testamento la palabra dice que tienes todo para vivir como Dios que manda. Ahora, tal vez estás viviendo no como Dios manda, sino como tú has mandado. Y la pregunta es, ¿cómo estás orando? ¿Estás listo? ¿Estás siempre listo para pedirle a Dios? ¿O tu corazón todavía no está alineado? Porque cuando tú estás operando en inteligencia espiritual, cuando siempre estás listo, ¿sabes qué pasa? Tú siempre pides más. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque si mis intenciones son para glorificar a Dios, si mis intenciones son para dar testimonio de lo que Dios hace, si mis intenciones son para decir, el que edifica, el que construye en esta casa, en esta vida, en este cuerpo es Dios. Entonces, usted siempre está listo para ir más. Mire, hay un texto en la palabra que es muy confrontante. Porque dice la palabra que el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. Y uno dice, qué injusto. Usted mira eso con un corazón humanista y usted dice, qué Biblia, ¿sí o no? ¿Y por qué pasa eso? Por el corazón. Ah, claro, hay algunos a los que se les da más porque van a ser más probados. Pero hay unos a los que se les quita y se les da menos porque también van a ser probados en la falta de mayordomía. Porque si no se es fiel en lo poco, no será fiel en lo mucho. Y a este punto le he llamado más. ¿Sí? Más. Nehemías 2:8. A mí algún día me dijo, pero pastor, ¿por qué cuando oran por el Espíritu Santo dicen más, más? Y yo digo, porque es que yo estoy tan lleno que quiero más. Ahora alabamos, hay una alabanza que dice, he probado y quiero ¿qué? Más. Pero si tú estás probando de Dios versus tus placeres, si quieres más de tus placeres, tú no estás listo. Tú no estás obrando en inteligencia espiritual. Los placeres y la carne te van a consumir. Pero cuando tú ya estás enfocado, créeme, viene más de todo. Viene más material, viene más financiero, viene más relacional, viene más, mucho más. Dios no para, pero tienes que estar listo. Y la pregunta es, ¿estás siempre listo para decir más? Porque Nehemías pasó de espiritual a pedigüeño. Yo dije, wow, Nehemías ya dijo, me dio confianza. Y hay un momento donde Dios le da confianza, pero como usted no estaba listo, no se dio cuenta. Y era ahí donde usted tenía que decirle, más Señor, más. No. Ya me diste la esposa, ahora manda para la casa. ¿Sí? Esa es la voz de un hombre, ¿sí?, que acaba de perder sus derechos y no tiene derecho a nada hasta que no se case por la iglesia. No va a decir que fueron Camilo y Karen, sigamos. Nehemías 2:8. Después de haberle pedido lo que le pidió, escúcheme esto,
¿sí? Si a su majestad le parece bien, si ese siervo suyo tiene, le ruego que me envíe a Judá. Vea, ¿sabe qué estaba diciéndole él? Estaba pidiendo una licencia laboral de unos días. ¿Y sabe cuándo se tomó el Nehemías? 12 años. Yo por eso no doy permisos. Porque esos cristianos les da uno el dedo y se toman la mano. ¿Sí o no? Le piden un permiso de un día y se toman 2 semanas. Un permiso estaba pidiendo. Y como le vio la cara al rey, ¿sí? Dijo, me lo va a dar. Le sigue diciendo más. Nehemías 2:8. Y por favor, ordene a su guardabosques, Asaf, que me dé madera para reparar las puertas. Ya que las quemó. Eso es lo que le está diciendo Nehemías. Ya que quemó las puertas, pase la madera, hermano. ¿Sí o no? Deme la madera para reparar las puertas de la ciudadela del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. En la NTV dice, además, más. Diga conmigo, más. ¿Sí? Hay un momento donde usted tiene que ser pedigüeño. Si usted ya aclaró su espíritu, si usted ya aclaró que siempre está listo. Por ejemplo, diga, yo voy a ayunar en 10 días. No están listos. Ahora vemos la convicción, ¿sí o no? Cuando usted está listo para ayunar, usted está listo para recibir. Porque ayunar es entregar, ayunar es despojarse, es entregar. Esta mañana estaba saliendo ya de la casa y vi un mensaje, una discusión profunda acerca del ayuno intermitente. Que era bueno, que era malo, que no sé qué. Yo le dije, definitivamente en la carne eso no sirve para nada. Usted y yo no hacemos ayuno intermitente. Usted y yo ayunamos espiritualmente porque hace parte de la inteligencia espiritual. Lo que pasa es que Dios mata a 2 pájaros de un solo tiro. Y como es espiritual, tiene un efecto físico y almático. Eso hace el ayuno. Y por eso usted puede, Señor, ya tengo menos de mí, ¿me puedes dar más de ti? Porque ya estás preparado. Pero si tú no estás listo para soltar, tú no estás listo para recibir. Por eso siempre se los he enseñado. Lo aprendí de esa manera. ¿Qué tienes en tus manos? Entrégalo. Despójate. Porque tal vez estás pidiendo algo que necesita que tenga las manos desocupadas. Solo Dios sabe lo que tú estás esperando. Sigue diciendo la palabra de Dios ahí a este pedigüeño. El rey accedió a mi petición y escuche esto. El que tiene inteligencia espiritual siempre está listo. Pide más, pero sabe quién se lo da. Porque si se llega a confundir, no, es que yo fui un berraco. Con esa ayunada yo logré que Dios me lo hiciera. No, mi hijo, no funciona así. Su corazón tiene que seguir anclado. Escuche lo que dice. Dice, el rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. No eres tan capaz. Eres muy capaz porque Él actúa a tu favor. Has sido capaz incluso en tus fuerzas porque has tenido el favor y la gracia de Dios. No te olvides de eso. Porque los hombres solemos correr el riesgo, una línea pequeña, es un riesgo pequeño, de creer que fuimos nosotros. No hay nada, absolutamente nada, que tú y yo podamos hacer que no venga de Él. El éxito que tú tienes es para darle gloria a Dios, no para satisfacer tus placeres, tus deseos de la carne, ¿sí? Dice la palabra de Dios acá, que Dios abrió el corazón del rey, cambió el corazón del rey, a partir de un hombre que ya se había preparado en oración, que ya había levantado murallas, había colocado puertas, y ahora estaba viendo el favor de Dios. Y cierra este pasaje de una manera muy especial, Nehemías 2, versículo 9 al 10. Ya sabes las claves de hoy, usted las mezcla con las otras y vas a ver que es una misma prédica, pero en 2 capítulos. Inteligencia espiritual, ¿sí? Siempre listo, más, y la bendición trae oposición. Yo quisiera que no fuera así, pero en esta iglesia no se puede predicar otra cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros plantábamos Tierra Nueva, usted ve el loguito de Tierra Nueva ahí, ¿sí lo ve? ¿Son qué? Espigas.
Yo siempre he contado esta anécdota, algunos ya la han escuchado, pero me gusta refrescarla porque es visión. Andrés, nuestro diseñador de Full Life, la iglesia nos siembra el diseño de la imagen, y este que es un gran publicista nos diseña esto, y yo decía, pero yo ni hablé con esto. ¿Esto qué significa? ¿Cómo sigue las espigas? Yo al principio decía, no sé, pero bueno, ya después empecé a cogerle cariño. Le dije, no, tiene mucho sentido. Después empezaron a llegar revelaciones, los líderes me decían, pastor, mire, eso significa... Y yo decía, wow, ¿cómo vieron todo eso? Y yo no. Bueno, yo empecé a cogerle cariño al logo. Y sí, Señor, el trigo es abundancia. ¿Sí? Ahora hay que comprar las bolsitas de trigo para Navidad, ¿sí o no? Mentira, no. Y yo veo el trigo y yo estaba contento con el trigo. Y de pronto llega, ¿cómo se le puede decir a mi esposa? Para no decirle cuervo. Y de pronto llega mi esposa un día, yo le digo, oye, qué bonito, Dios ha sido muy bonito, ¿no? Yo el rey del positivismo, qué bonito Dios. Y me dice, ¿tú qué ves? Y yo, mira las espigas. Donde hay espigas hay cizaña. Y yo, ¿tenemos ahí? ¿Sí o no? Yo todo positivo, y ella que había cizaña. Cuando leí Nehemías me acordé de mi esposa. Cuando me presenté ante los gobernadores, Nehemías se va contento, logró su petición. Era un hombre de inteligencia espiritual, siempre estuvo listo, quería más. Y ahora se va a conquistar con todo lo que Dios le había dado. Mire, Dios le había dado aquí tiempo. ¿Cuántos quieren tiempo? Bueno, Dios le dio tiempo. 12 años se tomó el desgraciado. ¿Sí? O sea, si el idóneo no ha llegado, va a llegar. ¿Qué más le dio? Cobertura. Las cartas implicaban cobertura. Implicaban vengo de parte del rey. ¿Se lo han mandado? Con alguien, la firma de alguien que mira, yo vengo de parte de tal. Vengo referido. Que no se llame rosca, ¿no? Pero vengo referido. Le dio protección, le mandó soldados. Le dio autoridad, le dio muchas cosas Dios. Y con todo ese paquete de un hombre que tenía inteligencia espiritual, que siempre estaba listo y que siempre quería más, él quería ver la bendición de Dios, que siempre trae oposición. Cuando me presenté ante los gobernadores del oeste del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Además, el rey había ordenado que me escoltaran su caballería y sus capitanes. Usted me entiende que es protección, ¿sí? Dios lo está protegiendo. Versículo 10. Pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sanbalat el horonita y Tobías el siervo amonita se disgustaron mucho. ¿Sabe a quién le molesta que usted tenga inteligencia espiritual? Que usted siempre esté listo, que usted quiera más, que usted disfrute de la bendición de Dios. ¿Sabe a quién le molesta esto? Al diablo. Porque al diablo le molesta el orden. Porque cuando él ve una casa en orden, sabe que se van a dar cuenta que tienen un propósito. Cuando el diablo ve que una casa, que un noviazgo, que una relación se pone en orden y en santidad, viene oposición. Vienen ganas de tirar la toalla. Vienen ganas de no seguir. Se levantan cosas que usted no entiende por qué. Pero si usted está en un camino de orden y propósito de parte de Dios, empezó a entender hoy, empezó a entender que usted es un hombre, una mujer con inteligencia espiritual, porque usted tiene el Espíritu de Dios y usted tiene la palabra de Dios, y eso es suficiente. Eso le hace entender que usted ya está listo. No, pastor, es que yo no sirvo porque no, yo todavía no. Y entonces la iglesia colgada, porque usted nunca está listo. Su casa esperando porque usted nunca está listo. Cuando Dios ya le dijo, renueve su corazón, renueve su mente y sane su corazón. Y póngase a servir.
Ya no pierda más tiempo dando vueltas. Pero pastor, es que yo no lo siento. No se trata de sentir, se trata de vivir por principios. Hágalo, que en el camino le aseguro que el Espíritu Santo le devuelve el querer como el hacer. Se lo puedo asegurar como testimonio. Al enemigo le molesta, por eso quiere romper la unidad, por eso quiere el desorden, por eso quiere el caos, por eso quiere la murmuración. Estos días alguien me preguntaba, pastor, pero aclaremos eso es murmuración. Y yo le dije, no. ¿Sabes cómo se aclara la murmuración? Quitándola. No me hables, no quiero murmurar. Y si lo hiciste, no lo hagas conmigo. Así se acaba la murmuración. La murmuración no se quita averiguando un chisme, porque chisme averiguado, como saben de Biblia, ¿no? Proverbios, ¿sí o no? Nunca se acaba. Y eso es lo que el diablo quiere. Sembrar cizaña, sembrar división. No dejes que se siembre. El apóstol Pablo dice, en lo que dependa de ustedes, procuren estar en paz con todos. ¿Sabes qué dice la palabra en Juan 10:10? Y aquí es donde te digo que estas prédicas no las preparé así, pero cuando repasaba lo que había planeado decía, tú siempre eres mayor que yo para esto. Yo me someto a lo que tú quieras. Hace 8 días cerramos en Juan 10:9. Y hoy voy a cerrar en Juan 10:10. Porque hay bendición para la iglesia de Dios. Pero la oposición que has venido sintiendo a esa bendición, ¿sí?, es natural. Hay veces que no pasa. Porque la gente a veces dice, no, si eso pasa derecho era de Dios. Si no, no. No, hay cosas de Dios que tienen oposición. Porque al diablo no le interesa un matrimonio restaurado. Al diablo no le interesa un hombre que deja de pecar y se pone a orar. Al diablo no le interesa un hombre que ya no está el fin de semana en una discoteca, sino el fin de semana en el Pacífico colombiano ayudando a las familias de Bahía Málaga. Eso ya no es cómodo para el diablo. A él no le interesa eso. No le interesa un hombre que los sábados ahora se guarda para venir a servir a su iglesia el domingo. Eso no le interesa al diablo. Y al mundo menos. Porque para el mundo es, uy, no, qué boleta, qué religioso te volviste. Y resulta que Dios lo único que te está diciendo es, yo tengo más. Y tú ya estás listo. Pero el enemigo quiere robarte y oponerse a la bendición. Juan 10, versículo 10. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Pero yo, dice Jesús, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No una vida limitada, sino una vida de bendición que a veces tiene oposición, pero que es de Dios. Porque cuando hay oposición es porque la conquista es grande. Nehemías estaba empecinado en creer que aunque el ladrón vino a robar, matar y destruir, Jesús vino a morir en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Y la pregunta es, ¿estás listo para vivir esa vida? ¿O quieres seguir viviendo la vida limitada por falta de oración, por falta de ayuno, por pena al que dirán, porque es muy evangélico vivir en la iglesia? ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres que tus hijos vivan? ¿Cómo quieres que tu familia viva? ¿Cómo quieres que esa futura esposa llegue a tu vida? ¿O cómo quieres que tu futuro esposo, ese hombre, llegue a tu vida? Bajo la voluntad de Dios, bajo el pedirle más a Dios, porque estás tan lleno de Él que le dijiste, Señor, quiero más de ti. Y mandó otro que está más lleno de Él. ¿Qué puede pasar en una casa así? Donde ambos están llenos de su presencia y cada dicen, más Señor, más de ti. Esta casa te honra, esta casa te glorifica. Todo lo que tengo es tuyo, Señor, te pertenece. Por eso te lo doy de la misma manera. Bueno, Jesús es muy claro al decirlo. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. ¿Sabes qué es pleno? Que tú no te das cuenta cuando se rebosa, es que siempre está lleno. Tú vas a mirar y dice, hay suficiente. Cada uno tiene una medida de lo suficiente. Tú lo miras y dices, estoy pleno. Pero no tienes esto, pero estoy pleno. No me hace falta. Tal vez tampoco me sobre. Estoy pleno. ¿Cómo estás hoy?
¿Estás listo? ¿Quieres más? ¿Quieres disfrutar de tu bendición con plenitud? Hoy tienes que decidir cómo haces frente a la oposición. Hoy tenemos que empezar a pensar cómo este ayuno va a eliminar estos 10 días toda oposición que se está frenando a una sanidad, a un milagro, a un propósito de Dios, porque Dios lo prometió. Él quiere darte vida y vida en abundancia. Amén. Quiero invitarte a tomar la cena del Señor allí con entendimiento de lo que el Señor ha manifestado ahora. Y dile ahí: Señor Jesús, gracias por recordarme hoy que ya estoy listo, que tú me has dado y estás formando en mí tu mente, y por eso puedo decir que mi mente es renovada, mi corazón es cambiado a un corazón receptivo de lo que tú quieres para mí. Señor, quiero anclarme a ti, papá. Quiero siempre estar listo para ti, Señor. Quiero que mi oración siempre esté lista para responder lo que tú quieres, para evangelizar, para amar a otros, para orar por otros. Y quiero más de ti, Señor, porque no quiero detener lo que tú ya empezaste en mi vida. Tú ya empezaste a traer orden. Dame propósito, Señor, para que todo lo que haga, lo haga por ti y para ti, Señor. Para que tu iglesia sea digna de que esta ciudad, Señor, sea transformada.